Pues buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de una reunión lunera, como su propio nombre indica, son los lunes, en la que estaremos aquí una hora y media escuchando hoy a Luisa, que nos va a hablar observándonos desde una mirada cuántica. Promete ser muy interesante. Luisa, cuando tú quieras. Bueno, gracias Inés. Estoy muy agradecida de este espacio que me permitís compartir con ustedes. La idea es compartir una mirada diferente de cómo mirarnos y de cómo utilizar las distintas situaciones que se nos presentan en la vida como aprendizaje sobre nosotros mismos. Entonces, para eso voy a hacer una introducción de algunos temas teóricos para que nos vayamos situando en idea desde un fundamento de base teórica, para luego hacer un desarrollo de ejemplos para que podamos poner eso en práctica, saber cómo ponerlo en práctica. Vos me dirás, Inés, si querés hacerme alguna pregunta en el medio, me dices y... Normalmente lo que hacemos es esperar al final. Hacemos perfecto. todas las preguntas, pero bueno, si alguien quiere, pues la escribe en el chat y la hacemos sin problema. Sí, sí, está bien. Sí, es buena la idea de dar el tiempo para poder transmitir el concepto que quiero transmitir y después responderé las preguntas que sean necesarias. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá y gracias Inés por este espacio. Observándonos desde una mirada cuántica tiene una base que es que desde la experiencia puedo decir que tenemos información muy valiosa desde la física cuántica, pero muchas veces nos falta ver cómo entrelazar eso a lo cotidiano. Por lo tanto voy a empezar con algunos conceptos, que es pasar de la física de Newton a la física cuántica. En los temas teóricos voy a ser muy breve para no profundizar en eso, solamente es para citar la base. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer este cambio de percepción? Es justamente hacer ese cambio de mirada. Comenzamos con la física de Newton y sabemos que Newton solo ha estudiado el mundo físico, la materia, y en su ecuación no estaba incluido Dios. No es porque él no creía en Dios, sino que en ese momento que él hizo esta hipótesis y generó su descubrimiento, no estaba incluido el espíritu, solo el átomo se consideraba una pieza física. En 1925 los físicos quisieron saber qué hay dentro del átomo y descubrieron que no había nada. La ciencia por primera vez se daba cuenta que la materia estaba hecha de energía. Entonces cambia esto la visión del mundo con la mecánica cuántica. Y tengo aquí una imagen del átomo newtoniano, que es el que nosotros conocimos cuando fuimos al colegio, y el átomo cuántico. En el átomo cuántico vemos que no hay ninguna imagen. Quien nos acerca a esta información es Bruce Lipton, que es un científico que se denomina científico espiritual. Perdona, Lisa, no está funcionando el PowerPoint, estamos en la primera filmina, ¿eh? Yo estoy pasándolas. Ok, no sé entonces qué sucede. Creo que tienes que ir picando la que... Sí, pero he ido cambiando, sí. ¿No se ve? No. No. Dice que lo estoy compartiendo en la pantalla. Sí, pero vemos observándolos desde una mirada cuántica, Sí. pero a partir de ahí no hemos visto nada más. No sé si Bueno, alguien... a ver, voy a salir de aquí. Ayudar ahora. Se los voy a mostrar desde aquí. Se los estaba mostrando desde la presentación, pero ahí no se ve, ¿verdad? ¿Y ahora sí lo ven? Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, quizás lo vean un poco más chico, pero no se preocupen porque si después quieren tener el PowerPoint, te lo envío a ti y Perfecto. tú a todos, gracias, ¿sí? gracias, sí. Bueno, entonces, estaba diciendo que dentro de la imagen tenemos que en el átomo de
Isaac Newton, que pertenece a la física newtoniana, es el átomo que nosotros conocíamos. En la física cuántica no hay imagen del átomo, porque descubrieron que dentro del átomo, en definitiva, dentro de la materia, había solo energía. Esto nos lo acerca Bruce Lipton, que es biólogo de Estados Unidos. Él se denomina científico espiritual. Él descubre desde una hipótesis que se genera, que cambia, digamos, la mirada de que el cerebro de la célula es la membrana y no el núcleo, como se consideraba con anterioridad. Entonces esto pone a la mirada de la célula y del ser humano desde otro lugar. Y él considera, desde su hipótesis que la revela, la descubre, que lo que controla el destino de las células es el medio ambiente. Entonces tenemos aquí la física cuántica que nos permite saber, que establece que el observador va a influir en lo observado. Entonces nos pone en un paradigma diferente. Tenemos que el campo cuántico no va a responder a lo que queremos, sino a lo que somos. Y esto ya lo tenemos desde el siglo II en el Talmud, que nos dice que no somos lo que somos, sino que somos lo que hacemos con lo que somos. Y vemos lo que somos. Lo que yo veo son las limitaciones que se van a proyectar en lo que yo estoy viendo. Entonces acá ya podemos empezar a ir uniendo de a poquito con el conocimiento que nos viene de la Kabbalah. Sabemos que el ser humano trae información, memorias de la humanidad, memorias del alma, las memorias de 7 generaciones, el proyecto sentido, el nacimiento, la información inconsciente de la madre de los 0 a los 6 años, y de los 6 años en adelante a partir de las vivencias que vamos a tener ya cuando empezamos nuestro camino, que se podría denominar como autonomía biológica. Todo esto que estoy diciendo luego, cuando se una en lo que quiero transmitir, se va a entender, y si no se entiende, después lo aclaro. Para tener una idea de esta información, armé una imagen. Por supuesto que esto no es así, pero es como una imagen para tener una referencia. Que cuando se encuentra un hombre y una mujer, o 2 personas, en el rol que sea, tenemos que mirar que la información que se va a comunicar en ese momento es la información desde el inconsciente. O sea, que imaginen que este triángulo que yo hice aquí es el inconsciente, donde incluye las memorias de la humanidad, del alma, el transgeneracional, el proyecto sentido. El proyecto sentido son los 18 meses antes del nacimiento de la persona, de 0 a 6 años de las memorias de la madre, y de 6 en adelante, que sería a partir de nuestra autonomía biológica, donde vamos a empezar a vivir nuestras experiencias, y que esas experiencias van a estar teñidas por los condicionantes que traemos previamente. Entonces, vamos a ver un poquito cómo es el inconsciente. El inconsciente, la imagen es como si fuese un iceberg, donde una parte muy pequeña, un porcentaje pequeño va a ser el que vamos a tener de conciencia, y el resto, 95%, va a ser inconsciente. Entonces, ahí se va a registrar toda esa información, y es la que va a actuar en la medida en que yo no sea consciente. Cuando yo soy consciente de las condicionantes y de la información que hay en el inconsciente, eso puede ser corregido. Mientras no sé la información que hay dentro del inconsciente, el inconsciente va a actuar independientemente de mi voluntad, porque es atemporal, quiere decir que para el inconsciente siempre es presente, no existe 1914, ¿sí? O 1980. Para el inconsciente, en el momento en que estoy viviendo una situación, se activa una información que no importa del año que sea. Si eso está sin tomar conciencia, eso va a aparecer para que pueda registrarlo, pueda integrarlo, pueda ponerlo en palabras.
Para el inconsciente la ilusión no existe, todo es absolutamente real. Por eso, si imaginamos una rodaja de limón que nos ponemos en la boca, inmediatamente el inconsciente biológico va a activar más salivación dentro de la boca. El limón no existe realmente, pero para el inconsciente sí. Por eso podemos llorar viendo una película o podemos enojarnos viendo una escena, porque es un reflejo de una información nuestra. El inconsciente tiene una característica de inocencia, él no va a juzgar, no va a pensar, no, en realidad lo que está es un pensamiento, pensando en una rodaja de limón, el limón no existe, ella no me quiere decir esto, en realidad a ella le gusta la frutilla y no le gusta el limón. Todo eso no hace el inconsciente. El inconsciente, si yo pienso en la rodaja de limón, lo que va a tomarlo es como una situación real y concreta. El otro no va a existir para el inconsciente y siempre va a ser una proyección mía. Por lo tanto, acá, con la física cuántica y también desde la Cábala, vamos a saber que siempre va a ser una proyección nuestra. La epigenética nos informa, nos trae una información de que nuestra información pasa de generación en generación por 7 generaciones. Por ejemplo, siempre es clave, porque es clásico, la hambruna en el ser humano fue transmitida a través de las generaciones, puede hacernos tener comportamientos en el 2022 como si estuviésemos en 1937, sin tener una idea de que eso no es el tiempo y que es otra la situación. Pero si la persona está viviendo algo similar que le despierta la misma sensación de aquel ancestro que vivió eso, va a hacer una conexión y la persona va a actuar, por ejemplo, teniendo reserva de alimentos en exceso cuando por ahí no lo necesita. Y así también, como lo hace con las compras, por ejemplo, eso también puede actuar a nivel del cuerpo, en su reserva de grasa. Podría ser uno de los ejemplos. Otro aporte que tenemos para hacer este desarrollo es de Anne Schutzenberger. Ella estudió la psicogenealogía, el transgeneracional, y escribió un libro que se llama Ay, mis ancestros. Ella explica en ese libro, yo puse aquí una frase que es una frase comprimida, no es textual, pero hay otras partes en el medio. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Para hacerlo resumido. Entonces ella nos dice que el secreto inconfesable frecuentemente es un secreto vergonzoso de uno de los padres y que puede transmitirse del inconsciente de uno de los padres al inconsciente de un hijo de una generación a otra. Esto es importante que lo vayamos conociendo para que luego, cuando hagamos la mirada de cómo puede despertarnos una persona o una situación, una reacción, tenemos que saber que dentro del inconsciente contamos con esta información y vamos a saber cómo identificarlo porque la reacción tiene una forma específica. Enric Corbera, del Instituto de Bioneuroemoción, en sus enseñanzas dice que la información del inconsciente de un árbol se encuentra en cada miembro de la familia, que la información no se va a perder y que se va a transmitir de generación en generación a la espera de un acto de conciencia, de algún miembro capaz de liberar sobre todo a los descendientes. Tenemos que la información, cuando hay una situación, esta información que vamos a tener está vinculada con la emoción. Esa emoción, cuando queda grabada, se le dice en grama. Yo tengo una situación desagradable, me produce una emoción, el cerebro la va a reprimir. Se va a guardar en el inconsciente por los condicionantes. Si esto se considera que es algo malo, que es algo vergonzoso, automáticamente se va a reprimir.
pero va a quedar guardado dentro de nuestro inconsciente. Y entonces puede expresarse automáticamente cuando haya un estímulo exterior que va a estimular a ese programa. Y establece un programa y ante un conflicto de igual naturaleza va a desencadenar una respuesta. Una conducta puede ser un síntoma o puede ser una enfermedad. Desde la psiconeurodontología, en el método de Christian Beyer, sabemos a través de los dientes que todo lo que está escondido, todo lo que no se habla, se acaba manifestando en el cuerpo. Y asimismo, como se dice desde la descodificación biológica, que lo escondido, lo que no se habla, se manifiesta en el cuerpo, asimismo pasa con los dientes. Entonces, nosotros en los dientes podemos encontrar la capacidad que tienen de contarnos cosas sobre nosotros mismos, que serían unos códigos que se transmiten de generación en generación, que puede ser a través de un sufrimiento, de una enfermedad, de una conducta o de algo que sea repetitivo crónico. Por ejemplo, traje aquí una panorámica para ver que a través, si las personas a veces dicen yo no conozco nada de mis ancestros, no sé, no tengo referencia de mi madre no hablaba, mi padre tampoco, o ya están grandes, no se acuerdan, o no tengo a nadie de la familia vivo, no sé dónde ubicar esa información. Bueno, teniendo la panorámica, nosotros podemos acceder a información del inconsciente propia y de nuestros ancestros, también del proyecto sentido, de esas cosas que no hemos podido poner en palabras y que se van a hacer manifestación en la boca. Desde la Kabbalah sabemos, Isaac Luria, cabalista, nos ha dejado las enseñanzas diciendo que el alma solo puede aprender en la materia, en el mundo físico. Uno baja a la tierra para aprender. El alma del otro lado no puede ascender de nivel. Desde la Kabbalah también sabemos que puedo aprender de cada uno de los que interactúan conmigo, voy a aprender del bien y del mal, y que toda realidad nos va a enseñar algo. El bien y el mal es un poco condicionado por nosotros, ya que nosotros ponemos un juicio de valor con respecto a las situaciones, cuando quizás detrás de ese mal que consideramos mal, quizás no, en realidad siempre es así, hay una chispa de luz que me va a ser revelada si yo puedo atravesar eso, pero para eso tengo que tener un cambio de percepción de mi vida, porque si sigo en la dualidad, en la mirada de la física newtoniana, donde el otro es un otro y yo no tengo nada que ver con el otro, ahí no voy a estar en una actitud de poder entender lo que está sucediendo, poder comprender, quizás extraer el aprendizaje de esa situación, sino que voy a ponerme, habitualmente nos ponemos en víctima, decimos, mira lo que me hizo, mira lo que generó, o me estropeó la vida, o mira cómo me trata, y entonces nos ponemos en un lugar de no tener capacidad de acción sobre eso. Desde este punto de vista, desde la física cuántica y desde la Kabbalah, nosotros podemos saber que toda experiencia absolutamente de cualquier persona, de cualquier situación, nos va a traer una información sobre nosotros mismos. Entonces, aprender de todo y de todos, ampliar el grado de recepción para aprender. Y si no tengo conciencia, va a aparecer una reacción. Entonces aquí vamos a ir un poco con todos los conceptos teóricos que fuimos viendo. Vamos a decir, teniendo esta imagen presente como para que puedan tenerlo como una idea, como algo que pueda darles una imagen para visualizar, es que cada persona va a traer una información para mí. ¿Cuál es la información que va a traer esa persona para mí? Es la información que viene desde mi inconsciente, pero que yo no sé que tengo eso en mi inconsciente. Entonces va a venir una persona a una situación, va a ocurrir algo en el cual yo me voy a sentir mal,
posiblemente, o me enojo, o voy a reaccionar, o voy a hacer algún síntoma. Si no considero que lo que está presentándose es una oportunidad para hacer consciente una información que hay dentro del catálogo de condicionantes, no voy a poder mirarlo y poder extraer esa información que me va a permitir tomar un conocimiento con una conciencia. No sé cuántos aquí saben de Kabbalah y si saben del conocimiento del Dat. El Dat nos va a permitir tener una conciencia con conocimiento, no conocimiento de lo que estudio, sino el conocimiento que adquiero a través de la toma de conciencia de algo que he vivido o algo que estoy viviendo. Entonces, acá lo fundamental es que podamos entender que toda experiencia es para que nosotros podamos extraer esa información del inconsciente. Si yo sé la información que traigo en el inconsciente, esa información, haciéndola consciente cuando estoy viviendo una situación, lo que va a hacer es liberar esa información y por lo tanto se puede prevenir un síntoma, se puede prevenir una enfermedad, se puede prevenir malas relaciones o discusiones repetitivas, porque de esa manera yo puedo identificar, voy a tener las palabras para identificar cuando algo está ocurriendo. Es decir, si yo tengo el conocimiento de lo que traigo como información y lo conozco, cuando eso se está desarrollando lo voy a poder ver, y como lo voy a poder ver, voy a poder intervenir. Habitualmente sabemos que cuando tenemos alguna situación con alguien y esa respuesta a esa situación es exacerbada, hay una reacción en demasía, sabemos que lo que se activó en ese momento es una memoria transgeneracional. Ya ahí podemos tener una referencia para saber dónde ir a buscar eso que sucedió. Poniendo en palabras, puedo ir y buscar en el transgeneracional la historia vivida, ¿sí? De esto. No sé, Inés, yo tengo tengo dos más para presentar, pero... Hasta las 9 tienes para exponer. Y después las preguntas. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, profundizando dentro de las memorias, nosotros sabemos que son 7 generaciones y que tenemos además dentro de la información de las 7 generaciones, tenemos además lo que es el proyecto sentido. El proyecto sentido va a dejar una información que va a estar relacionada con el transgeneracional, aunque no sea la misma situación, va a ser una información que va a tener una unión con alguna vivencia de alguna de esas generaciones anteriores. Desde la psiconeurodontología sabemos que sería como que el transgeneracional sería un puente para las memorias del alma. Entonces, si soy un alma que estoy encarnada en la tierra, voy a recibir todas las memorias que van a bajar, van a descender a los 6 meses intrauterino, y en lo que vivan mis padres 9 meses antes de mi concepción, y en la concepción y los 9 meses de embarazo, toda esa información va a quedar registrada dentro de mí, y que esa información en alguna medida, si es eso lo que yo vine a transitar y a aprender y a corregir desde la Kabbalah, vamos a hablar de rectificación, a partir de ahí va a ser una unión, va a ser como un lazo, va a ser la oportunidad de ir a extraer esa información, porque de otra manera posiblemente no podría saber qué información tengo desde el inconsciente. Entonces, podríamos decir desde esta
línea de pensamiento y de mirada, que todo está perfectamente alineado con lo que voy a transitar en la tierra, en mi vida, con las correcciones que voy a tener que hacer. Esas correcciones que voy a hacer van a estar anotadas, inscritas en este libro de condicionantes. Ese libro de condicionantes va a ser perfecto para lo que yo tengo que transitar. Va a haber información precisa, va a haber información que sea muy buena también. No solo tenemos que pensar que en el transgeneracional son cosas únicamente malas, sino que son experiencias que me van a permitir encontrar soluciones a lo que yo quiera solucionar en mi vida, y otras que van a manifestarse como inconvenientes, como conflictos, para que yo pueda despertar y extraer la conciencia, el conocimiento de esa experiencia para poder corregir, para poder crecer, para poder evolucionar. Entonces, sabemos que desde esta mirada, si yo considero que soy un alma encarnada en este cuerpo a través de que llego a través de una pareja parental y a través de un árbol genealógico, sé que todas las memorias, es decir, en el sexo en el que voy a nacer, en el periodo en el que voy a nacer, los padres con los que, a través de los cuales se va a formar mi cuerpo y después el alma va a entrar en ese cuerpo, el momento de la vida, en el país donde voy a nacer, todos los condicionantes van a estar perfectamente alineados con lo que yo voy a tener que transitar a lo largo de la vida. Y a partir de esas experiencias que van a ser repetitivas, voy a poder comprender cómo es que vivió una situación alguien de mi genealogía. Tenemos distintos ejemplos. Podemos decir, vos comenzaste hoy diciendo no vamos a premiar a los que llegan tarde. Para la gente que llega tarde, en realidad es un programa. No es algo que, salvo que la persona tome conciencia de eso, lo va a poder corregir. Pero habitualmente aquellas personas que llegan tarde vamos a encontrar una información en su transgeneracional de que alguien llegando tarde salvó la vida. Esto es algo que nosotros tenemos que saber. No, habitualmente cuando entramos en el camino espiritual, y creo eso que, no sé, la gran mayoría lo hemos vivido, que no entendemos una vez que entramos en el camino espiritual la importancia de la materia. Entonces, al entrar en el camino espiritual podemos dejar la materia de lado, podemos dejar el cuerpo de lado. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicarnos a la espiritualidad. Y esto desde la Kabbalah es una bendición, poder conocer que en realidad justamente es en la materia y en el mundo físico donde yo voy a poder crecer, donde yo voy a poder hacer mi camino espiritual. Si yo no lo hago en la materia, no lo voy a poder hacer en ningún lado. Esta es la gran importancia, que ahí nos cambia la mirada, totalmente opuesta a lo que puede llegar a ser el camino espiritual desde otra mirada, de decir, bueno, tengo que dejar de que me importe el cuerpo, de que me importe, no sé, tener algo determinado para mi mejoría, para mi bienestar, para tener una vida más o menos placentera, para poder hacer ese camino de desarrollo que tengo que hacer. Porque si la persona tiene distintas necesidades no cubiertas, básicas, no va a poder poner su atención en eso. Va a necesitar primero cubrir esas necesidades para luego abrirse a una exploración sobre sí mismo, sobre el autoconocimiento. Entonces, saber que cuando nosotros hablamos de programas, los programas son biológicos y siempre el primer programa que nos va a mantener
va a actuar, se va a adaptar nuestro cuerpo y nuestra vida, es justamente para mantenernos con vida. Esto es lo primero que tenemos que saber. Aunque uno piense y diga, no, porque yo no corro riesgo de nada, no tengo miedo a morirme, no tengo miedo a la muerte. Si hay un programa que alguien vivió algo que fue un sufrimiento, que no fue expresado, pero que a partir de ahí pudo haber perdido la vida y por lo tanto la información va a pasar de aquel que estuvo al lado de ese, porque aquel que perdió la vida no va a poder transmitirnos la información, pero aquel que estuvo al lado nos va a mandar esa información a las siguientes generaciones, que diciendo, mira, si llegas más tarde vas a mantenerte con vida. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. Por eso hay grandes memorias que todavía nos se siguen influyendo en nuestra actualidad, en nuestro presente, porque si hablamos de las memorias de la guerra, pensemos que es 1914, así que tenemos 107 años, 108 años de diferencia entre la Primera Guerra y nosotros en la actualidad. Por eso todavía podemos ver que esas influencias nos actúan, podemos ver las manifestaciones en las redes de cómo se manifiesta la ropa de camuflada, de ejército, de soldados, y también la comida. Tiene una preponderancia la comida en mostrar, manifestar eso, porque es algo que todavía esa persona que hace eso no sabe que eso está actuando, porque hay una influencia de su transgeneracional. Podemos tener memorias que se vinculan a nosotros, por ejemplo, de alcoholismo. Entonces, si hay un sufrimiento de alcoholismo dentro de la genealogía, puede ser que seamos personas que no tomemos ni una gota de alcohol. Y entonces podemos creer que porque no tomamos alcohol, solamente tomamos bebidas de jugo o de agua o gaseosa, sin alcohol, bebidas sin alcohol, podemos tener la ilusión de que eso está resuelto. Y eso no está resuelto, porque es solamente un cambio que todavía necesita ser consciente. Si esa persona que no toma alcohol trae la información del sufrimiento de alguien que vivió el alcoholismo, entonces va a estar solucionado cuando esta misma persona que no tomaba alcohol porque le hacía mal, puede tomar una copa de vino, por ejemplo, y disfrutarla y vivir el placer de esa copa de vino en una comida, por ejemplo, en una reunión o en su casa, no sé, donde quiera, pero digamos, el hecho es que ahí podría estar ya consciente de que estaba el sufrimiento, pasó al extremo donde no había posibilidad de que tome, porque hay personas que toman y se sienten malísimamente mal y dicen yo no puedo, es que eso no está unido a la información que hay del transgeneracional. Lo mismo con, por ejemplo, pueden actuar las memorias de persecución. Hemos vivido, por ejemplo, hemos tenido en nuestros árboles genealógicos ancestros que se han ido de su tierra natal. Y dependiendo de cómo se hayan ido, va a dejar eso una huella. Si se fue porque escapó de la guerra, va a dejar esto una huella en sí de desertor. Entonces, las siguientes generaciones pueden tener esta sensación de estar perseguido, ¿sí? De sentirse perseguido. Y puede ser que no sea un gran sufrimiento, pero puede ser que esté caminando en la calle y constantemente mire para atrás. Esta persona, si puede tomar contacto con eso, si puede tomar conciencia de eso, puede, y encontrando la memoria, asociar a eso
y puede modificar su vida en la actualidad. Si ese ancestro se fue porque lo echaron de su tierra natal, como la noción de traidor, también nos va a dejar una memoria diferente en nosotros y puede seguir actuando. Si nos fuimos por hambre, si nos fuimos porque no había otra manera de sobrevivir en esa situación, sea la razón que sea, por la que se hayan ido, si uno conoce esa historia, puede ver cómo eso está actuando en el presente y cómo uno puede, uniendo, puede corregirlo. Se corrige en la medida en que pongo la conciencia en eso, pongo la atención en esa historia y tengo que extraer un conocimiento de eso. ¿Para qué? Para poder liberarme, por ejemplo, de la culpa, que la culpa para nosotros es un gran obstáculo porque no nos permite avanzar. Si yo tomo una historia, una experiencia vivida, donde me he sentido mal con cómo me he reaccionado, por ejemplo, si yo lo veo desde un lugar de culpa, no voy a poder extraer ese conocimiento con la conciencia para poder corregir. Por eso aquí es importante el juicio, evitar el juicio, mirarnos sin este juicio de bien o de mal, o un juicio de vergüenza, o juicio de pecado, o juicio de perverso, o lo malvado, o lo que sea que le pongamos a eso como juicio, o que nos digamos que somos malas personas porque cuando nosotros hacemos esto, salimos de ese estado de juicio y podemos tener este cambio de percepción donde nos ponemos en una mirada cuántica, sabiendo que cada experiencia, cada persona, cada situación viene a mostrarme algo de mi inconsciente, para mi autoconocimiento, entonces a partir de ahí yo puedo ir a mirar la reacción que pude haber tenido, exagerada o exacerbada, en exceso, y ahí voy a saber que eso en exceso es porque había algo dentro del inconsciente que yo no sabía que tenía y que la situación despertó eso dentro de mí. Si yo lo miro desde una dualidad, eso lo voy a poder ver solamente como un juicio, voy a criticar al otro. Por eso esta mirada nos permite tener un método muy simple que no quiere decir con esto que sea fácil. Va a ser fácil en la medida que lo pongamos en práctica y lo vayamos practicando y viendo cada vez. Pero en realidad es simple. Tengo el conocimiento de que todo es información sobre mí y yo no soy responsable, con esto aclaro, que no es que soy responsable de lo que va a presentarse en una situación con una persona, pero sí puedo ser responsable de cómo yo actúo con esa situación. Y ahí voy a actuar. ¿Cómo voy a actuar? Voy a actuar según todo este esquema que he presentado. Voy a actuar con toda la información del inconsciente. Y si yo no tengo esa información, va a actuar en transparencia. Y en transparencia va a ser que yo, sin querer y sin estar consciente, tenga una sobrereacción. Y entonces si yo conozco esto y tengo una sobrereacción, yo ya puedo tomar nota de que eso aparece para mostrarme que está alineado, que está unido a una información del transgeneracional. También puede ser del proyecto sentido, ¿sí? Por ejemplo, hay memorias que actúan dentro de nosotros en los proyectos, por ejemplo, cuando hay una mujer esta mujer que va a ser mi madre, en un momento dado, todavía no me ha concebido, y en esos 9 meses anteriores, ella pudo haber tenido un aborto, 1 o 2 abortos. Esos abortos producidos, sean conscientes o inconscientes, sean voluntarios o involuntarios, nos va a dejar una huella
donde cuando yo a partir de que haga mi camino, pueda tener proyectos que una y otra vez van a abortarse, no se van a dar, no se van a poder concretar. Entonces, esta es otra de las informaciones que podemos tener presentes y averiguar para que, si es el caso donde me siento identificada, que frente a determinados proyectos, sean laborales, sean de viaje, sea lo que yo quiera proyectar, si tengo, esto no se concreta, una información que podemos encontrar en el proyecto sentido es el aborto. También puede ser que haya información antes, o sea, también en el transgeneracional, abuelas que hayan tenido abortos y que pueden ser traídos a través de mi madre, y entonces si hay una información que toca dentro de mi madre en la conciencia, eso se va a despertar en mí en algún momento. También podemos tener memorias, por ejemplo, que se repiten, memorias que tienen que ver con quiebras o con pérdidas, ¿no? Económicas, pérdidas de trabajo, pérdidas de dinero, pérdidas de posición social. Si la persona no conoce que tiene esta información dentro del transgeneracional, puede vivir repetidamente estas situaciones y no encontrar la solución a eso, no encontrar la causa de eso. Por eso el conocer que podemos ir a buscar esa información, esto puede ser revelado, y al ser revelado la persona puede mirar, va a cambiar la mirada a esa situación, y al cambiar la mirada desde esa situación, obviamente la situación va a modificarse. Entonces, el objetivo de tener este conocimiento es para saber dónde buscar. Muchas veces dentro de las memorias transgeneracionales no sabemos dónde ir a buscar, pero, por ejemplo, podemos ir a recordar comentarios que se hayan hecho en la familia. Sos igual que la abuela, sos igual que la tía abuela, sos parecida a la tía tal, o sos igual que tu tío. Y el niño que tiene su padre, esta información, recibiéndola, sos igual que tu tío, puede generar una información que se empieza a desorganizar, porque esa información dentro del inconsciente, no conscientemente, porque cuando ya soy consciente de que escucho que soy un hombre y mi madre me dice sos igual que tu tío, esto desde la biología, por eso siempre hay que acordarse, primero tengo que ir a la biología, luego voy a ir a las emociones, al mental y a la parte espiritual, luego. Primero tengo que ir a la biología, ¿qué va a ver? Va a decir, bueno, entonces si yo soy igual que mi tío, ¿quién es mi padre? ¿Mi tío o mi padre? Y esto puede generar una duda y la persona no saber que está actuando. Por eso cuando encontramos las memorias y uno pone en palabras esto, la persona dice, ah, con razón, yo me sentía así, yo pensaba que era algo que yo me había inventado, que era una fantasía, que estaba loco, que era algo que no tenía coherencia, pero en realidad ahora entiendo. Entonces, si uno puede saber que lo que vamos viviendo tiene un catálogo enorme de información, y que esa información yo tengo acceso si aprendo a cómo mirar esa información, entonces a partir de ahí voy a poder, primero me salgo de la dualidad y voy a estar en un pensamiento y en una actitud cuántica. Voy a poder extraer la información que me deja la persona a través de la situación que se vivió, y voy a poder a partir de ahí unir con información de la familia
preguntando a madre, o preguntando a una abuela, o preguntando a algunas tías, o preguntando a, no sé, a lo mejor alguna vecina que vivía con alguno de nuestros familiares, de lo que recordaba frente a X información. A partir de ahí podemos hacer una unión y a partir de ahí se hace esta imagen, ¿no?, que a veces podemos tener de se prende la lamparita. Tomo conciencia de eso, hay algo de mí que se comprende y cuando se comprende, eso ya es, y tomo conciencia, ya puedo identificarlo en las próximas situaciones que se presenten. Habitualmente cuando hago este proceso, en las situaciones donde yo podía haber reaccionado sobre, de una manera exagerada, en exceso, las próximas veces cuando yo sé lo que me despierta eso, voy a poder intervenir desde otro lugar. Una de las cosas que podemos ver habitualmente, que nos pueden despertar enojo, ira, son las memorias de impotencia y de injusticia. Entonces, si hay algo que se vivió como injusto o la persona lo vivió en un estado de impotencia, frente a situaciones en su vida cotidiana que se sienta que es injusto o que se siente impotente, va a ser algo muy intenso dentro de sí. Hay personas que dicen, bueno, injusto, yo digo injusto montones de veces a lo largo de mi vida. He dicho injusto montones de veces. Es injusto lo que me pasó, es injusto lo que le hicieron a mi padre, es injusto lo que le pasó a mi madre, es injusto lo que me pasó a mí. Entonces, ya sabemos que podemos detectar cuál es la primera injusticia que vive la persona. Se va a buscar la injusticia hablando con madre, es decir, madre, ¿has vivido alguna situación que has interpretado como injusta en este periodo? Y la madre puede decir no o sí, y si es sí, seguimos avanzando, y si es no, también seguimos avanzando buscando, ¿hubo alguien de la familia que vivió alguna situación donde has escuchado que mencionaba la palabra injusticia? Y cuando uno hace estas preguntas, habitualmente lo que sucede es que las personas se empiezan a acordar. Y entonces dices, bueno, la verdad que ahora que me lo decís, la tía decía esto, el abuelo decía esto, la cuñada de tu padre decía esto, y aunque sea el árbol del contrario, digamos, sabemos perfectamente que la mujer que va a encontrar a este marido, a este novio, a esta pareja, va a tener la misma información que su genealogía. Entonces, vamos a decir que es un árbol espejo. Y muchas veces, cuando digo esto, me dicen, sí, pero resulta ser que en el árbol de mi madre nadie tomaba alcohol y en el árbol de mi padre todos son alcohólicos, ¿sí? Entonces quiere decir que hay que buscar quién empezó con a tomar, por ejemplo, bebidas sin alcohol, para saber que mínimamente está en el abuelo. Habitualmente lo que sucede es que los nietos corregimos, nos conectamos con el catálogo de los abuelos y podemos ahí como hacer como una corrección, una continuidad. Por eso es importante vernos a nosotros desde la biología que dice, bueno, pero mi cuerpo es este, el otro está ahí enfrente, tiene otro cuerpo, tiene otra cara, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver mi abuelo, mi bisabuelo? A mi tatarabuelo no lo conocí, no sé ni quién es, jamás me nombraron de él, no lo sé. Entonces, ¿cómo es que eso influencia en mí? ¿Y por qué si mi abuelo hizo eso yo tengo que corregirlo? Entonces tenemos que saber que por eso unir la información de que somos un alma encarnada en un cuerpo y que en este cuerpo al que vinimos a través de la pareja parental perfecta, del árbol genealógico perfecto, a través de las experiencias perfectas para corregir, entonces todo va a estar alineado con mi alma. Entonces ya no hay más culpa de la tatarabuela o de la bisabuela o de una madre o del padre,
porque en realidad toda esa experiencia que ellos nos dejan en un... yo siempre digo que es como que tenemos como un catálogo gigante, un libro gigante donde está la información y donde nosotros vamos a buscar cómo solucionar un tema pensando que nosotros estamos creando algo diferente. No, eso ya estaba, esa forma, esa solución estaba. Por ejemplo, la vergüenza es una emoción que heredamos de varias generaciones. Esa vergüenza nos va a hacer un obstáculo. Y no es por la vergüenza, por el acto en sí, sino cómo se interpretó ese acto. Si hay una chica de 15, 16, 17 años que no se ha casado y ha tenido sexo, y de ese sexo ha quedado embarazada, puede ser, como hemos encontrado en los árboles genealógicos, puede ser que esa persona sea desterrada de su familia, sea desheredada, por ejemplo, o decir, a partir de ahora no eres más mi hija, tienes que irte. O también tenemos las historias donde esas niñas iban encerradas en conventos. Entonces, esa memoria vivida como vergüenza, aunque hoy, en el 2022, no sea algo que todavía se presente como necesario estar casada para tener un hijo, si yo tengo dentro de mi genealogía esta historia, eso va a actuar dentro de mí de una manera que quizás me cueste identificarlo. Puede ser que actúe como madre soltera, aunque tenga mi pareja, aunque tenga al padre de mi hijo al lado, voy a actuar con el programa de madre soltera, es decir, siempre estoy sola, siempre tengo que arreglarme todo, claro, porque el hombre con el que se encuentra va a tener las características similares a la historia. Eso no es para repetir, para sufrir, se repite justamente para dejar de sufrir, para extraer el conocimiento de esa experiencia y poder capitalizarla, integrarla y modificarla, ponerle un cambio de percepción. Si hay algo que podemos decir de lo más importante de lo que tenemos que hacer es el cambio de percepción. Si cambio mi percepción, tengo la posibilidad de descubrir las informaciones, tengo la posibilidad de liberar información del inconsciente, tengo la posibilidad de hacer un camino de autoconocimiento y tengo la posibilidad de cambiar mis emociones, porque habitualmente cuando estoy en víctima vivo una vida desde el enojo, desde el rencor, desde el resentimiento, porque estoy poniéndome en que no puedo intervenir dentro de mi vida. Sin embargo, desde el paradigma de la física cuántica, desde la Kabbalah, nosotros sabemos que podemos utilizar las experiencias para aprender y ampliar nuestro nivel de conciencia. Yo aquí puse que al ser liberada la información inconsciente, ya no va a ser necesario vivir esa programación que nos está generando una situación, un conflicto, una enfermedad de forma reiterativa. Siendo consciente de ello, voy a poder elegir vivir desde otra percepción, porque sé que eso viene a traerme una información sobre mí, y también como camino de autoconocimiento. Y en la última, que si nosotros nos miramos la experiencia humana como una continuidad, que estamos en esta gran escuela llamada Planeta Tierra, va a cambiar nuestra percepción, y como consecuencia nos vamos a encontrar con la gratitud. Porque en la gratitud vamos a poder tener encontrarnos con la humildad y encontrarnos con la alegría de este camino, aunque sean situaciones difíciles, complicadas, que nos cueste, que sean reiteradas, que todavía no le encontremos la vuelta de decir cómo es que salgo de esta situación. Si tengo esta mirada, si tengo esta percepción,
voy a poder reconectar constantemente, de poder asistirme, autoasistirme en esta situación de decir, mira, lo hiciste, salió mal, has reaccionado, pero recuerda que tienes este programa. Podemos seguir mirando, observando esto hasta que esto se corrija. Es decir, hay algo que he aprendido desde la Kabbalah, en el diplomado con Mario Sabán, entre todas las cosas que nos ha enseñado, es que es mejor hacer la acción que omitir. Entonces, si voy haciendo y voy, aunque me equivoque, aunque no me salga del todo bien, pero si yo estoy desde esta percepción haciendo este camino, lo que voy a hacer es encontrar definitivamente esa certeza de que en realidad estoy aquí en este camino para autoconocimiento, para poder elevar mi nivel de conciencia como alma, para poder generar y extraer luz de todas esas situaciones, para que pueda dar esa luz a los otros, para que pueda ser un aporte en el grupo donde esté, con las personas que esté, con las personas que esté interactuando. Y cuando me pueda ver, la primera vez puede ser exacerbado, pero si yo empiezo a tomar conciencia, la segunda vez va a ser de menor intensidad. La tercera quizás ya no llegue a manifestarlo y la cuarta voy a estar con una sonrisa interna diciendo, ok, esto ya está aprendido, esto está resuelto dentro de mí, esto ha tomado conocimiento, esto ha tomado conciencia, por lo tanto ya está integrado y por lo tanto voy a poder actuar en las siguientes veces de una manera totalmente diferente, aunque la persona actúe igual. Yo voy a poder tener una paz en mi interior a través de haber tomado ese registro. Habitualmente lo que pasa es que cuando hago esa corrección, esas situaciones se pueden presentar 1, 2, 3 veces para terminar de tomar conciencia y luego van a desaparecer, van a aparecer otras para que podamos seguir avanzando en el camino. Bueno, no sé si estamos en el tiempo, Inés. Sí, Luisa, gracias. Estamos en el tiempo. Cuando quieras empezamos con las preguntas. ¿Quieres cerrar el PowerPoint, por favor? Sí. Bueno, pues vamos allá. Dicen las preguntas así. Dice, ¿de dónde sale lo de las 7 generaciones? Lo de las 7 generaciones nos lo habla la epigenética y nos lo habla la psicogenealogía. Desde la descodificación biológica se habla de esto, de las 7 generaciones que son confirmadas a través de estudios e hipótesis que se hicieron donde se veía que en las células nosotros, de eso habla directamente, exclusivamente la epigenética, donde nos habla de que lo que se transmite, lo que se hereda es la emoción. Por eso en algunos ejemplos di la vergüenza, que eso es lo que puede ser transmitido, y si hay un acto similar o parecido que despierta la vergüenza en mí, va a ser una conexión con el transgeneracional. También esto, si vamos a la Biblia, también dice, nos habla de cómo las informaciones de los padres pasan a los hijos, y también habla de generaciones de otras generaciones. Hoy no me acuerdo para decirte en qué página mirarlo, pero sé que eso está dentro de las informaciones que tenemos en la Biblia también. Bueno, yo, si te sirve de referencia, estudiamos que, por ejemplo, una familia de chinos llega a España y su flora intestinal permanece igual hasta la 7ª generación. Cuando ya llevan aquí 7 generaciones viviendo, eso se cambia su flora intestinal a ser como la de los españoles, por ejemplo. Exactamente, eso es así. Sí, bueno, es así.
sabemos eso, el biotopo sería de la información que el cuerpo tiene, por eso es decir, hay que preguntar cuando uno hace estas revisiones y estos análisis, hay que ver si nacimos, ustedes ahí en España o nosotros aquí en Argentina o en algún otro país, si hay, por ejemplo, en la quinta generación alemanes o hay turcos o hay rusos o lo que sea, que ingleses, franceses, esa información todavía va a estar actuando en la actualidad. Dice, lo de Anne Stutzberger, Sí. no se puede llamar López como todo el mundo, no. Lo corrobora la constelación o los órdenes del amor. Es una afirmación. Ah, ella lo dice. ¿Es una afirmación o me está preguntando? Afirmación. Una afirmación, sí. Ah, ok, perfecto. ¿Sería un tipo de predestinación en relación a las memorias que traemos y venimos a corregir? Bueno, ahí voy a decir que desde la Kabbalah podemos decir que está predestinado, pero que nosotros tenemos la posibilidad de elegir qué vamos a hacer con eso que está predestinado. ¿Sí? Es decir, que si lo vemos como que el alma encarna en un cuerpo para vivir una experiencia humana en esta escuela llamada Tierra, es justamente, va a estar todo alineado de un nivel de perfección majestuoso, donde va a estar alineado con lo que yo voy a tener que transitar. Entonces, si está predestinado, no está predestinado para sufrirlo, para no salir nunca más de ahí, sino que hay información que nos condiciona, pero esa información que nos condiciona, tenemos la posibilidad de corregirlo, de rectificarlo, de aprender de eso, de modificarlo. Es decir, hay una influencia, hay como cuando hablamos desde la astrología, ¿no? Que los astros nos influencian, pero no van a hacer, ¿cómo se diría esto? Como un destino, ¿no? No nos va a poner en ese destino y que nosotros no podríamos hacer nada. Si pensamos desde ese lugar, estoy pensando en voz alta, ¿no? Frente a esta pregunta, si lo tomo como destino, realmente no habría camino de rectificación, no habría camino de conciencia, no habría camino de autoconocimiento, porque solamente sería como algo que está destinado, que voy a vivir eso y no voy a poder co-crear situaciones en mi vida, ¿no? Hay personas que vienen a romper esas repeticiones de nuestros antepasados. ¿Cómo lo verías en esta técnica? Bueno, yo lo que escucho acá en la palabra romper, me parece que yo no le elegiría esta palabra, porque creo que nosotros no podemos romper nada. Lo que podemos hacer es justamente extraer la experiencia, tomar el conocimiento de esa experiencia, integrarla. Una vez que la integro, esto ya no se repite. No significa que la rompo, se desactiva, porque por eso es que traemos las informaciones de todas nuestras vidas, de todo el transgeneracional, de las memorias de nuestros padres, de las memorias de alma. ¿Por qué? Porque no se puede, la información no se pierde, la información no puede perderse, la información tiene que transformarse, y se transforma cuando yo pongo conciencia. Acá es muy sutil el tema, porque conciencia uno puede decir, bueno, yo soy consciente de que moví un vaso y el vaso se rompió. Pero no estoy hablando de esa conciencia. Estoy hablando de una conciencia que hace que entienda por qué viví esa situación y qué se despierta dentro de mí para vivir esa situación. No sé si es claro así. ¿Puedo hacer una pregunta sobre lo mismo? Claro. Luisa, lo que yo Sí. entiendo, lo que tú estás explicando, es que a nosotros todas las situaciones que pasan a ser traumáticas
nos marcan y quedan en nuestro ADN y es lo que nosotros transmitimos. ¿Ya? Entonces, Sí. cuando nosotros tomamos conciencia de esas situaciones traumáticas, entiéndase, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de la hija madre soltera, ¿no es cierto? Que depende de la sociedad, puede ser marginada, o de la familia alcohólica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va marcando en nosotros y se va grabando a través de una situación traumática. Lo que yo entiendo de esta biodecodificación, o llamémosla así por darle un nombre, es tomar conciencia de eso, ¿no es cierto? Y aceptarlo. En la medida que nosotros lo aceptamos, le bajamos el grado de conflicto que tuvieron nuestros antepasados y ya en el fondo no es que lo eliminemos, entramos a aceptar el problema. Y eso ya deja de influirnos en una situación, por llamarlo de alguna manera negativa. Encuentro yo, no sé tú qué opinas de eso. Sí. Bueno, en principio, gracias por las preguntas, ¿no? Y no lo dije antes, lo digo ahora, y a ti también, Eugenio. La situación es así. Podemos tomar ese ejemplo. Vos hablás de situaciones traumáticas. Puede ser esa, como puede ser, por ejemplo, la muerte de un hijo. La muerte de un hijo antes era muy habitual que mueran bebés por las situaciones en las que se vivía, por carencias, porque no había, la medicina no había avanzado tanto como ahora. Entonces esa experiencia traumática de dolor puede ser transmitida en varias generaciones hasta que alguien pone conciencia en eso. El tema es saber cómo se va a manifestar esto en esta persona. Se va a manifestar, por ejemplo, y va a decir yo soy una persona depresiva. ¿Sí? Entonces esa depresión, la causa es eso. Lo que vos has dicho es un punto importante, que es la aceptación. La aceptación es un paso, pero hay que saber que la aceptación que va a comenzar por el mental, voy a aceptar una situación, para que esto se atraviese, para que esto sea transformado, tengo que pasar a una siguiente palabra que es acoger. ¿Sí? Debo acoger esa emoción dentro de mí. Entonces tengo primero la aceptación y después el acogimiento de eso, sabiendo que por alguna razón hay un sentido de que eso está alineado con el camino de mi ser. ¿Sí? Entonces, la aceptación, sí. Bajarle el grado, no sé, no lo tomaría, porque bajar el grado es como bajar la temperatura. O sea, ahí no puedo bajar de grado. No puedo bajar de grado, no puedo romper, no puedo cortar. Habitualmente personas me dicen, ¿cómo hago para cortar con todo esto que no me gusta, que estoy viviendo en mi vida? No podemos, porque lo que tenemos que entender que la información es una información continua y que todas las experiencias van a hacer lo que somos hoy. Y si hoy hay algo que se despierta y me siento mal, o me siento mal a nivel anímico, por ejemplo, si yo acepto eso, voy a buscar la información, cómo se unió, a partir de ahí voy a poder encontrar la emoción. Habitualmente, cuando hacemos estos ejercicios, las emociones que nos encontramos pueden ser muy intensas y decir, yo no sé dónde estaba eso dentro de mí. Y cuando la encuentro y hago este acogimiento, que sería como... siempre pongo este ejemplo para que se entienda, como una imagen. No es igual, pero a veces es difícil explicar cómo es adentro que se produce eso. Yo siempre pongo la imagen de una madre que está vestida para ir a un cumpleaños con su hija o con su hijo, los dos de blanco, y el niño espera para que la madre se prepare, y mientras la madre termina de prepararse, el niño se cae en el barro,
y vuelve a la casa llorando con toda su ropa embarrada. El acogimiento para mí es una imagen parecida a esta. La madre sale, ve al niño, abre sus brazos y lo abraza. En silencio, sin decirle, yo te dije, y viste, y ahora tengo que lavar la ropa, y cómo vamos a hacer, y vamos a llegar tarde. No, esta imagen que yo me hice es un poco lo que hacemos nosotros en nuestro interior. Cuando empieza a aparecer esa información, puede aparecer, y esto otra vez, y porque lo tengo que corregir yo, y porque no lo corrige otro, y otra vez cometí el mismo error, y otra vez estoy en lo mismo, y puede aparecer este discurso dentro de mí, que ahí hace que no lo pueda ver. Por lo tanto, lo que vos decís como aceptación es muy importante, porque la aceptación va a comenzar con el mental, y si yo comienzo esa aceptación desde el mental, voy a poder llegar al acogimiento. Y cuando yo acojo esa situación, va a pasar como ese niño. El niño se seca las lágrimas y va a estar nuevamente en equilibrio. La ropa no, pero él sí. Entonces, ¿va a borrarse la situación? No, siempre se va a acordar de eso. Pero dependiendo de cómo se guarde, cómo se grabe esa situación, es donde va a recordar eso. O como torpe, o como malo, o como desobediente, y va a dejar una huella. Y va a repetirla a lo largo de la vida, sin acordarse de eso. Entonces yo diría que cada vez que encontramos dentro de nosotros algo que aparece desde el mental, y otra vez lo mismo, y otra vez esto, y sos un tonto, y sos una tonta, y no sé qué, poder identificar eso, digamos, no juzgar a la parte del ego que dice todo esto, sino decir, bueno, yo ya te escuché, pero mira, ahora lo voy a hacer desde otro lugar. Ahora yo voy a acoger esto dentro de mí. Y cuando hago eso, esto toma otra noción, toma otra mirada, toma otra percepción. Y en esa percepción se graba, no se queda bajando de intensidad. Porque mira, si tomo tu ejemplo de decir, bueno, yo lo acepto y baja el grado de la emoción, bueno, en algún momento esto quiere decir que estoy en un control. Quiere decir que en algún momento de la vida aparece otra situación y aunque el grado será 0,1, va a tocarme, va a despertar eso. No va a ser con la misma intensidad, pero va a aparecer igual. No sé si te ha quedado claro así, Eugenio. Luisa, seguimos que tenemos todavía un montón de preguntas. Perfecto, perfecto. ¿La creencia de las reencarnaciones no tiene referencia en este estudio? Bueno, mira, yo no hablé de esto porque la verdad es que era para poner conceptos, para dar una idea, pero sí, la reencarnación lo sabemos desde la Kabbalah, sabemos que es la rotación de las almas y venimos para corregir, venimos para rectificar, y en palabras de Kabbalah venimos a hacer el tikkun. Entonces, sí, es una rotación permanente hasta que elevemos nuestro nivel, que no sé cuándo será para cada uno, o en general o individualmente, pero en definitiva es esto. Desde la psiconeurodontología, sí, el doctor Christian Beyer nos enseña a través de los dientes, y dentro de su método, él incluye la rotación de las almas, la reencarnación. Por eso él dice que tanto el proyecto sentido como el transgeneracional son puente para conectar con nuestra información de alma, y que ahí tenemos la información de todas nuestras vidas. Así que sí, desde la psiconeurodontología puedo decir que sí, la Kabbalah también. Con un observador consciente, ¿te refieres a que cuando cambio el enfoque y significado del programa, libero al clan? Primero hay que saber que uno lo hace para uno, ¿sí? No hay que poner en esta cosa de liberación, porque sí va a haber una corrección, eso va a ser un movimiento, es como una gota que cae en un charco de agua. La gota que cayó
tenemos la imagen de la onda. Es inevitable, es físico. Cae una gota y va a haber ondas expansivas para todos lados. Entonces, esto también va a contribuir. Pero yo no me pondría en esta posición, en esta mirada de liberar al clan, porque es medio riesgoso desde el mental, desde la parte egoica, de ponernos sin querer en una posición de que tengo que, primero en un peso enorme, que no tenemos ese poder, ese control. Así que yo no lo miraría desde ese lugar, yo lo miraría como esto, mi movimiento como gota de agua que va a generar, yo lo he visto en mis procesos, que mis movimientos, sin proponerme que haya modificaciones alrededor, los hay, pero no porque yo haya puesto ese objetivo, ¿no? No ponernos en salvadores de nadie, sino desde la humildad de decir, bueno, este es mi camino, yo voy a hacer esta corrección, y si desde mi cambio se modifican otras cosas en la familia, bueno, fantástico. De hecho, yo creo que sí se modifica. No a lo mejor al tiempo que uno quiere, ¿no? Pero se ven los resultados de esas ondas que se van expandiendo. Nosotros no tomamos alcohol, pero nuestra pareja resulta que lo hace. Es una afirmación. ¿Estos programas o información que heredamos suceden por no permitir expresar la emoción? Bueno, nosotros traemos como seres humanos mucha memoria de guerra, y en esa memoria de guerra no había tiempo para expresar emoción, y una de las cosas que muchas veces salvaba la vida era no mostrar la emoción. Entonces, siempre hay que ir a ese punto, desde la biología, ¿cuál es nuestra historia? Lo que pasa es que nos cuesta un poco ver como una continuidad, ¿no es cierto? Decir, ¿qué tiene que ver la guerra, la primera, la segunda? Es decir, es como, no vemos que hay un lazo, ¿no? Una interconexión, pero el día que salió la película aquí en la Argentina, no sé allí si la vieron o no, Intensamente, me pareció, a mí me salieron lágrimas en los ojos diciendo, gracias por esta manifestación para que todos podamos ver las emociones, porque a partir de ahí se empezó a hablar de las emociones, al menos aquí en la Argentina, se mostraban se hablaron a los niños, se empezó a enseñar las emociones para que se puedan expresar. Fíjense que el tema hay tanto sobre las emociones que no estaban permitidos, sobre todo lo vivieron mucho los hombres, ¿no? Que el hombre no debe llorar, el hombre tiene que ser macho, tiene que ser fuerte, no puede mostrarse el miedo porque si no es un cobarde. Entonces, las mujeres podemos llorar, pero no podemos enojarnos, porque si no somos neuróticas, histéricas, machonas. ¿No es cierto? Entonces, la emoción, creo que estamos en un momento de la vida donde podemos tomar aquello donde no se expresaba y poder expresarla ahora, y buscar la manera de que esas emociones, cuando las expresemos, sean de una manera equilibrada, no de una manera explosiva. Cuando es de una manera explosiva es porque hay una noción dentro de mí que no tengo esa información en conciencia, y yo esto lo he constatado. Cuando hay en exceso, cuando una persona dice a otro, pero no será mucho que reaccionó así por esta tontería, hay que saber que en esa tontería, que se juzga tontería, hay una clave importantísima del transgeneracional. Entonces, si la persona tiene esta certeza y puede practicar eso, va a revelarse ahí una información muy importante. Intentaremos contestar a todas las preguntas, no nos quedan sino 10 minutitos, pero lo hacemos lo más... A ver, entonces contesto más rápido. Eso, venga. Si hay un problema de alimentación que es debido a experiencias de esta vida, también es producido por antepasados, aunque se sepa que es por sucesos de esta misma vida. Preguntamos. Bueno, ahí cuando hay obesidad o cuando hay exceso de peso,
hay que mirar el proyecto sentido los 18 meses antes del nacimiento, de cuáles eran las informaciones que vivía la madre, el padre, cómo estaban viviendo la familia, el país. En el proyecto sentido se incluye muchísima información, así que hay que mirar ahí. Y después ver lo que hay vinculado al transgeneracional con eso, y si hay alguien que murió de hambre, entonces puede haber una adaptación dentro del inconsciente diciendo, mira, tienes que tener reservas, ¿sí? Y hay dos comportamientos que se dan habitualmente en la obesidad, que es, o que necesito un cuerpo más grande para proteger lo que tengo, o necesito un cuerpo más grande para confrontar, ir a conseguir lo que quiero conseguir. Habitualmente las mujeres solteras que están embarazadas no pierden los kilos después del embarazo porque se sienten solas y sienten que tienen que proteger a su bebé. Entonces se activa este programa y la persona empieza a subir de peso o a tener ese peso y no bajarlo. Sí, ese ¿Cómo podemos encontrar esas memorias? ¿Es necesario saber qué ancestro fue el que la originó? Saber qué ancestro la originó. No necesitas saber. A veces, bueno, es más fácil si conozco, porque yo lo nombro como que, imagínense a todos los ancestros que tenemos una carpeta de archivo, entonces uno abre el archivo, busca y abre la carpeta, saca y empieza a leer esa información, ¿no? Esto es simbólico, por supuesto, no es así, pero es para tener una imagen. Entonces puede ser más fácil, pero no es necesario para que se genere la sanación. No necesito saber eso. Puedo saberlo a través de una frase que es habitual. Por ejemplo, hay una persona que atiendo me dijo el otro día, bueno, la frase de mi padre es nos vamos a fundir, nos vamos a fundir, nos vamos a fundir. Desde que soy chico que escucho eso. Y el padre nunca se fundió, pero él ahora se está fundiendo. Entonces, esto es lo que trae la información el padre para que este hijo, que es nieto del que se fundió, o el bisnieto, para que él pueda hacer esta corrección. Se puede conocer a través del movimiento de constelaciones, nos dice Eugenio, y no se debe hacer juicio, debe haber una aceptación, que son afirmaciones. ¿Se puede distinguir la procedencia de una información en concreto? Por ejemplo, de repente se me despertó un miedo a morir atragantada y no soy capaz de tragar pastillas que antes tragaba con normalidad. ¿Puedo saber si esto procede de la memoria de mi alma o del proyecto sentido o si es transgeneracional? Mira, no importa de dónde es una memoria que está actuando y que seguramente va a estar todo junto. Puede ver, en el proyecto sentido se puede grabar, por ejemplo, una mujer embarazada viendo una película estando embarazada de alguien que se atragantó y deja la huella. ¿Sí? Deja la huella, después hay que buscarla en el transgeneracional y eso siempre está relacionado con nuestra alma, siempre. Vale, siempre. voy a leer solamente las preguntas para que todo el mundo le dé tiempo. Cuando has expresado que el otro no existe, las relaciones están o no aparecen ahí para hacerme consciente de algo mío. Ay, ahí no entendí la pregunta. Cuando has expresado que el otro no existe, las relaciones están o no aparece ahí para hacerme consciente de algo mío. María, Sí. si quieres. Sí. Cuando digo que el otro no existe, para el inconsciente el otro no existe. Es decir, que cuando él tiene una información, le da igual porque todos somos espejos. Entonces, si él se puede ver rescatar una información a través de un espejo X, la va a mostrar, la va a reflejar, la va a ver, no sé, hoy me apareció una imagen esta. Si tenemos la imagen del agua, de un lago y una montaña y unas nubes, y hay, no sé, vegetación ahí, en el lago, ¿qué se va a espejar? Se va a espejar la montaña, la nube y lo que hay. No se puede espejar otra cosa. ¿Sí? Es parte de nuestro diseño en la Tierra. O sea que eso que el otro no existe, en el sentido todos existimos, por supuesto, pero lo que quiero decir es referido a que
no ponerme en la dualidad, porque si digo que el otro existe, me pongo en la dualidad. Si me pongo en la dualidad, el otro me está haciendo, el otro me hace, me enojo, me peleo, tengo el conflicto y quiero resolver que el otro deje de hacer lo que está haciendo para yo no sufrir. Entonces ahí, desde este lugar, digo, quizás así con este ejemplo sea más claro. Por lo que entiendo, todo depende de la interpretación y no de lo sucedido, es decir, de nuestro juicio. Sí, porque puede ser vivido un nacimiento de un bebé, que realmente es algo maravilloso de la vida, y el ser humano desde sus condicionantes, desde su cultura, desde su religión, desde los conceptos y creencias, bueno, van a verlo desde ahí. No van a ver que si lo tuvo fuera del matrimonio y para dentro de sus condicionantes eso es algo inmoral o algo incorrecto o algo de pecado, va a ser visto así. Pero es de estos condicionantes para que los podamos ver y corregir. ¿Cómo influye en nosotros que tengamos varios tipos de nacionalidades en nuestros ancestros? Bueno, hay que ver, en los dientes se puede ver, por ejemplo, si hay una noción de lo que se denomina mala alianza, si eso está influenciando. La mala alianza es una combinación, una información que nos está hablando de dos culturas, de dos etnias diferentes, y a ver cómo eso repercutió. Esto nos puede mostrar que eso primero va a comenzar con una etnia, por ejemplo, no sé, un sirio con un italiano, ¿sí? O un armenio con un español, y ahí puede haber una diferencia de culturas, de las tradiciones, o de religioso, ¿no? Un judío con un católico, que pueda eso influenciar de que alguien no fue bien visto, por ejemplo, en su familia cuando se unió. Entonces puede influenciar. Y eso después, ¿cómo va a manifestarse dentro de nosotros esa mala alianza? Va a ser una mala alianza entre lo que pienso y lo que tengo en el cuerpo. O sea, mi cuerpo va a tener una información y lo que pienso va a ser diferente. Entonces puede haber este conflicto, ¿no? Entre lo que siento y entre lo que pienso. Pero no necesariamente por ser diversas culturas, solo por eso puede generar, es como las personas han vivido eso, cómo eso se dejó sufrimiento y cómo eso no se expresó. ¿Sí? Habitualmente no se expresaban, no se podía poner en palabras. Hoy en día yo hay personas que les hago la descodificación y le digo, mira, lo que hay es esto, y cuando lo dice, es tan obvio lo que me estás diciendo, pero nunca lo había puesto en palabras de esta manera. ¿Sí? Entonces, el poner en las palabras eso hace que haya una toma de conciencia. Y en esa toma de conciencia va a aparecer el conocimiento, ¿sí? Dentro de sí se va a integrar, va a ser un cambio. Si la información que recibimos nos indica lo que tenemos que rectificar, ¿podemos entender que en el otro polo también recibimos y transmitimos memorias positivas que van a conformarse en mí como fortaleza para hacer estas rectificaciones? Sí, totalmente, totalmente. No es solamente negativo. Hemos aprendido, hemos evolucionado, hemos crecido, hemos tenido experiencia a través de nuestros ancestros. Entonces, ellos han logrado cosas y bueno, algunas cosas no las han logrado. Muy bien, nosotros podemos captar eso, capitalizar eso, extraer eso, honrar esa memoria. Honrarla desde ese lugar, no honrarla para sufrirla, sino honrarla para ser felices. Captar esa información para ser feliz, porque si él ya lo vivió, yo no lo tengo que vivir. Pero nosotros ¿qué hacemos? Repetimos. ¿Sí? Pero no importa, mientras tanto, si no soy consciente y repito, bueno, no pasa nada. Ahora sé que puedo mirar eso, que lo estoy repitiendo y que ya no necesito repetirlo para honrarlo. Esto trae un concepto bastante interesante que no hablé aquí porque realmente es un montón la información, pero si en algún momento quieren lo podemos... Sí, queremos. O sea, yo te iba a pedir ya una nueva reunión lunera, que ya te daré cita, Luisa. Bueno, cuando quieran lo hacemos. Un concepto que es fidelidad familiar.
es inconsciente la fidelidad familiar. Y muchas veces somos nietas o bisnietas de mujeres que han sido depresivas y por honrar la vida de la abuela, de la bisabuela, seguimos siendo depresivas. No necesitamos ser depresivas para honrar la vida de mi abuela, de la abuela, ¿se entiende? Es decir, es como, siempre tenemos que recordar esto, que es, vinimos para corregir y para ser felices y para traer luz al mundo. Esta es la noción que tenemos que saber, y que todo lo que vivimos tiene un sentido, y el sentido es tomar esta conciencia, conocimiento, ¿no? Que sabemos que es esto que tomo conocimiento de eso, es como cuando uno... no es el conocimiento que aprendo del libro, que no se minimiza, por supuesto, pero es eso que aprendí y que decís, bueno, ahora sí, ya lo tengo claro dentro de mí y es parte dentro de mí. Es algo que está integrado. A ese conocimiento me refiero, ¿no? A esa conciencia. Y eso gracias a lo que los ancestros han vivido. Diana nos dice, excelente información, que además debo decir a Diana que gracias a ella estamos en contacto. Que ha sido la autora. Sí, gracias Diana, sí. Bueno, con la última pregunta de Teresa terminamos, ¿vale? ¿La forma Dale. de nacer tiene que ver con los antepasados? La forma de nacer seguramente me está hablando del parto. ¿Es el parto, Teresa? Sí, en cierto modo sí. Vale. En cierto modo, solo. ¿Y tú qué querías decir con esta, la forma de nacer? A ver, yo por ejemplo, mi forma de nacer, además de que fue atravesada, yo nací muerta, o sea, a mí me dieron por muerta directamente. Entonces, esa es una de las dudas. Y otra, por ejemplo, mi hijo nació con 2 vueltas de cordón, se cagó y se lo tragó. O sea, que ya venía con mala leche. Entonces, eso es por... Esto es lo que hay que modificar. Gracias por tu ejemplo. Gracias. Esto hay que modificar. No podemos decir esto porque su alma y tu alma necesitaban de esa experiencia por una razón. Así que habitualmente, lo que pasa que aquí es una información un poco justo para el final decirla. Es un poco larga, ¿no? Un poco, no sé por lo larga, sino fuerte. Pues entonces. Y quisiera, Teresa, que entiendas que hay un sentido de eso y que esa información habitualmente, cuando hay un cordón enroscado, son memorias de el transgeneracional de alguien que se ahorcó. Entonces, si tú naces y te dan por muerta, tú no estabas muerta. Tú estabas viva, pero si no entraba la oxigenación suficiente, si no sé, vieron tu cuerpito azul, dijeron, bueno, aquí está muerta, no nos vamos a ocupar de la niña. No, pero me pegaron, me pincharon, dicen que me hicieron de todo. Y fue cuando me dieron. Para que reaccionaras. Ok, perfecto. Esto deja en vos una forma, un programa, pero vos naciste con la información perfecta, de la manera perfecta. Lo que hay que saber es que voy a utilizar la forma en que nací, cómo se desarrolló todo, ¿sí? Cómo me trataron, cómo no me trataron, qué hicieron, todo eso hay que extraer una información para que vos puedas extraer el conocimiento de esa experiencia, porque así como fue tu nacimiento, así puede ser que desde este programa, cada cosa que vos quieras dar nacimiento tenga la misma característica. Pero no es de destino, es decir, que porque eso fue así, no significa que lo vas a vivir así eternamente o hasta que te mueras, no. Eso tiene corrección. Solo Bueno, que hay terminamos con esto porque hoy, sintiéndolo mucho, tengo que terminar ya, porque tengo una duenda que ha venido a cenar, que es mi hija, entonces antes que aceptar su transgeneracional le tengo que dar de comer. Entonces, quería deciros que, bueno, agradecerte, Luisa, porque a mí me ha sabido a poco la hora y media, me haría falta 3 horas más. Y agradecerte que quieras regalarnos otra reunión lunera. Decirte que, bueno, deciros que Luisa está en YouTube,
Luisa Holly, que si queréis luego os mando el canal para que vean sus grabaciones, Luisa. Sí, hay cosas que todavía no subí nuevas, son Ah. bastante viejas esas, pero bueno, Genial. pueden entrar a Facebook que tengo ahí todo subido. Vale. No sabía que estabas conmigo en la maestría, o yo contigo en la maestría de Mario. Yo también terminé ahora. No sabía. Ay, qué No, bueno yo- conocer Sí, a una compañera. Qué lindo. Y ya para comprometer el final y los últimos minutos que ya me van a cortar la oreja, tú tienes consulta, ¿no? Sí. Vale. Tú No, online. nos regalarías una consulta para sortear entre todos los que han venido a escuchar esto. Sí, ¿cómo no? Sí, pues venga, rapidísimo, un número del 1 al 26, pónganlo en el chat ya, pero por favor estén muy atentos por si alguien lo ha puesto antes, lo borran. Luisa, gracias de verdad. A ver, los números. A ti, Inés, y a todos los que estuvieron presentes. Estén atentos para no repetir. Se repetió el 11. A ver, Edith, se repitió el 11, cámbienlo. Vale, el 13 también se ha repetido. Por favor, miren bien en el chat. También está repetido el 13. El 21. Por favor, lo que han repetido Esther y Eva. Perdón. Que siempre eligen los mismos números estas dos muchachas. Tendrán que hablarse, ¿eh? Hilda el 23, cambia el 14. Vale, ¿están todos? ¿Todo el mundo ha puesto su número? Y tú, pues faltas tú. No, yo creo que yo sé cuál número es el que toca. El 14 también estaba repetido. Ah, el 25 está repetido, por favor. No, el 14, Eva, ¿no? Pues cambien, por favor, el 14 y el 25. El 8 también está repetido. El 1 es bien. Atentos a los números que pone. Eva dice, joder. 4, vale. ¿Quién más? ¿Quién falta, por favor? El 4 está repetido con Jaime Nieves. Cambia. Cambien el Nieves, cambia el número, por favor, que Jaime lo puso primero. Vale. ¿Estamos todos? No puede ser, si ¿Qué? Hilda. A la tómbola. Vamos allá. Yo creo que ya están todos, ¿no? Hola, Eugenio. Jaime puso el 25, Nieves el 7. Vale. El 16 Vamos está a ver repetido. ¿No? Inés, perdona, pusieron el 16 ¿Qué? repetido. Que está repetido el 16, que yo ya la Pues había por puesto. favor, atentos al chat y si están repetidos, cámbienlo. Eva, el 16, cámbialo. Eva dice, yo no lo puse. El 16 no. Venga, otra vez. Tengo que ir. Eva, el 10, venga, pues ya está. Estamos todos, ¿verdad? Bueno, pues la afortunada no os lo vais a creer, pero vuelve a ser Teresa. no vale. Mira qué bien. Uy, qué Qué alegría. Teresita. Voy a echar a la lotería. Qué Mi alegría. amor, te toca. Eso es porque está requete viva. Teresa, ve todo la leyenda de la vida que te tiene guardado todos estos tesoros. Y entonces el próximo programa que nos regala la reunión lunera Luisa, que estoy muy agradecida, me ha encantado el tema, ya nos contarás, Teresa, qué te han hecho. Vale. Bueno, yo te Os lo paso el cuento. teléfono de Luisa. Bueno, Luisa, gracias a todos, a cada uno. Gracias, realmente. Gracias, Gracias. Luisa. Buenísimo. Gracias. buenísimo. Gracias. Y me encantó, ¿eh? Gracias. Bueno, qué Saludos bueno, para qué bueno. todos. Gracias, que descanses. Gracias a todos. Y bueno, dale, Inés, el celular a Teresa para que ella Ahora mismo se lo paso. y así Y coordinamos. lo concretamos para otra reunión lunera, que tenemos mucho que Dale, hacer. cómo no, cuando Esto- quiera. bueno. Un beso a Muchísimas todos gracias, desde el Luisa. corazón. Está Muchísimas claro que gracias. necesito mover algo, ¿eh? Está claro, amiga, todo te toca. Bueno, un Menos beso. el dinero. Que descansen. Pero Buenas es escuchada. Que descansen. Teresa, lo que tengas que mover, te están escuchando, así que Total. Sí. Gracias. Adiós. Pero Gracias por cuenta, todo. Teresa, cuenta después. les- Bueno, Pues no te preocupes, que cuento. Me voy. en el patio, te sacamos el mantel. Entonces, Saludos para todos, que ya estamos. Adiós, buenas cariños. Saludos.